7 de la noche con 34 minutos. Mañana es 8 de marzo, mañana será 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día de reflexión, un día de reclamo, un día también de exigencia para que se cumplan con los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano con las mujeres. Las mujeres pues representan más de la mitad de la población del país, su presencia es muy importante. ¿Sabe? Es muy importante en cargos públicos y en cargos de alta visibilidad. Sin lugar a dudas ha habido un avance significativo en ese sentido. Cada vez hay más mujeres en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Somos un país en donde pues, la presidenta de la República es mujer, la titular, la presidenta del Poder Judicial, por supuesto que es mujer. En ese sentido, bueno, pues hay un reconocimiento y está el acceso a esos altos niveles de la política, también de ciertos sectores por parte de la mujer. Sin embargo, pues eso no refleja una realidad generalizada. Hay grandes pendientes. Estamos en un país en donde se siguen cometiendo entre 10 y 12 crímenes de género por día. Estamos en un país en donde una de 4 niñas menores de edad o menores de edad pues sufren violencia sexual. Estamos en un país en donde la brecha de desigualdad no se ha cerrado. Y justamente ese es un tema fundamental del cual vamos a platicar con Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam aquí en México. Alexandra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Primitivo. Me da, como siempre, mucho gusto saludarte. Oye, Alexandra, la violencia de género, siempre hablamos de violencia de género en términos físicos, que es evidentemente el punto más grave, cuando una mujer es asesinada, cuando una mujer o una niña son atacadas por el tema de género, desde luego, la impunidad que existe. Pero esta violencia también se ejerce de muchas otras formas, a veces invisibles, ¿no? Totalmente. Y creo que, como dices, hay un continuo, ¿no?, de la discriminación que va desde la forma en la que hablamos acerca de las personas o caracterizamos sus identidades, pasando por el trato que reciben diferenciado, con menos derechos en una serie de ámbitos y culmina, por supuesto, con la violencia como la describes. Pero sí, efectivamente, en el caso de las mujeres, pues bueno, más de la mitad de la población, y sin embargo, por ejemplo, siguen teniendo una inserción laboral baja en México, incluso comparado con otros países. Sigue. A ver, tenemos ahí un problema de comunicación, estamos restableciendo este enlace, de repente el internet, porque estamos entrando en contacto a través de la red, pues comienza a fallar, pero es muy importante hablar de estos temas, no solamente el día 8 de marzo, ¿no? Sin lugar a dudas es una fecha significativa, pero también es cierto que estamos viviendo una situación que no se construyó de la noche a la mañana. En muchos casos es una herencia en cuanto a la idiosincrasia que hemos adquirido durante siglos y siglos, pero que además se ha visto reflejada y se ha visto agravada con varias situaciones. Una de ellas, por ejemplo, es esta destrucción del sistema de cuidados que ocurrió durante el sexenio pasado, en donde se desmantelaron guarderías, en donde se desmantelaron toda una serie de redes de apoyo para las mujeres, lo cual las excluyó aún más de la vida laboral, de lo que le llamaban el sector productivo, pero también las excluyó a miles de mujeres de la posibilidad de un desarrollo mucho más amplio. Alexandra, ya estamos en la línea. Ya estamos de regreso, te pido una disculpa. No, no te preocupes. Estamos hablando de las diferentes formas de violencia y de discriminación. Como en México, aunque cada vez hay más mujeres visibles, desde luego, en cuanto a los altos cargos que se tienen, ¿no?, en la vida pública, también en el sector privado, pues la realidad es que para la mujer mexicana, así hablando en términos generales, la situación es muy difícil de que cambie. Pues sí, creo que lo que dijiste al principio es una paradoja importante de resaltar.
las mujeres han logrado una transformación de la vida política con la paridad total en todo, y eso verdaderamente ha hecho una diferencia, no nada más en la representación de las mujeres en, por ejemplo, los congresos, las gobernaturas y la presidencia, ni se diga, sino también en un avance importante en términos del tipo de política y del tipo de leyes que han pasado. Y al mismo tiempo, las brechas de desigualdad, la violencia, como la describiste, y la exclusión de algunos derechos, pues siguen siendo una realidad para una mayoría de mujeres, sobre todo también mujeres que viven en la ruralidad, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad. Entonces, es verdad, hay una gran brecha todavía. Y hablabas hace un momento de temas de cuidados, que creo que es una de las grandes claves para solucionar muchos de estos temas. El tema de los cuidados es un tema que las mujeres dedican 39 horas, mientras que los hombres dedican 15 horas a los cuidados a la semana. Vemos que hay una gran diferencia entre las cuidadoras principales de personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños, etcétera, frente a los hombres. Y lo que vemos es que finalmente el Estado, el mercado y los hombres no están haciendo su tarea y están descansando primordialmente sobre las mujeres, y por eso los anuncios que ha habido sucesivos y sostenidos desde la campaña hasta ahora del gobierno federal de cómo se va a ir armando el sistema de cuidados, pues dan mucho aliento, aunque nos preocupa, por supuesto, como organizaciones sociales, dos cosas primordialmente: el financiamiento de ese sistema y que el sistema incorpore la participación de la sociedad civil, amplio espectro, tanto organizaciones como personas usuarias de los servicios, y también las propias cuidadoras. A ver, ¿cómo tiene que ser esa participación? Porque de repente hablamos de cuidados y pensamos que, vamos, las grandes directrices las debe marcar el Estado mexicano, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ser la participación de toda la sociedad generalizada? Sí, por supuesto, el Estado tiene que ser rector porque es un sistema complejo, es decir, si nosotros pensamos que se trata del sostenimiento de la vida, todas las personas pasamos por una etapa en la que recibimos cuidados. Imagínate tú también lo que implica eso en términos de los ámbitos privados, las familias, etcétera. Entonces, bueno, y la otra dimensión es la gran diversidad que hay en México. Claro. Las personas viven en zonas rurales, urbanas, con costumbres muy diversas, en climas muy diversos, con personas con muchas situaciones diversas, y por lo tanto, este sistema tiene que primero generar una situación de corresponsabilidad en donde haya condiciones para que los hombres también cuiden. Eso implica cambiar las licencias de paternidad, facilitar pues que todo el mundo se adapte al hecho de que no le toca solamente a las mujeres. Después tiene que haber servicios del Estado que sean que estén disponibles en suficiencia, que sean asequibles, accesibles, que sean de buena calidad y por supuesto culturalmente apropiados, para que las personas puedan también elegir cuáles son los cuidados que necesitan para el caso particular. Y esta participación de la que hablábamos pues requiere que se hagan por supuesto encuestas, acercamientos, conocimiento del territorio, para que esto no se diseñe desde un escritorio que no sea sensible a estas grandes diferencias. Y finalmente se requiere también que el sector privado participe, porque tenemos un estudio que se llama Redes de Cuidados en México, que habla acerca de que las empresas también ganan o también descansan sobre los hombros de las mujeres que cuidan, pues porque las empresas al final no se ocupan de que las personas lleguen con la ropa limpia, con la comida hecha, que hayan dormido, que hayan podido descansar. Toda su productividad depende de que haya una red familiar, que suele ser de mujeres, haciendo las tareas domésticas, además de todas las tareas productivas que también hacen, ¿no? Entonces creo que todos los sectores tienen que participar. Y una última cosa sobre el sistema de cuidados es el tema cultural primitivo, porque al final, si no desmontamos el estereotipo de que solo las mujeres son cuidadoras y solo ellas son responsables, vamos a ver a perpetuidad esta situación de organización familiar y económica en donde las mujeres van a seguir pagando un precio muy alto. Oye, ¿cuántas mujeres realmente tienen acceso o pueden ejercer pues las actividades laborales remuneradas? Porque es muy importante también el dato que diste al principio, este tema de que las mujeres, que son primordialmente en quien descansa esta actividad de los cuidados, dedican 39 horas a la semana al tema de los cuidados.
una jornada laboral semanal en México pues estará alrededor de las 45 horas, más o menos, ¿no? Entonces, evidentemente es imposible, dividir el tiempo y además no es ni lo deseable, ni lo posible, ni lo factible, y eso además representa pues que el país esté perdiendo de la capacidad productiva de una gran cantidad de mujeres que son más de la mitad de la población. ¿Cuántas mujeres quedan al margen de esa capacidad productiva económicamente hablando? Mira, te voy a dar el dato para que veas cómo están divididas las horas y luego te doy ese que me estás pidiendo. Mientras los hombres dedican 47.8 horas semanales al empleo remunerado, dedican 15 horas al trabajo doméstico no remunerado. En cambio, las mujeres, 38 horas en empleos formales, es decir, 10 horas menos que los hombres, y 39.7 horas de actividades domésticas de cuidado. Quiere decir que son casi más de lo doble de tiempo de lo que dedican los hombres a las actividades no remuneradas. Entonces, hay un fenómeno doble. Por un lado, y tienes razón, se pierden muchos miles de millones de pesos anualmente por no tener a las mujeres en toda su capacidad de trabajo. Lo que ocurre es doble. Por un lado, las mujeres tienen trabajos, este dato que te di no lo revela, pero además están sobrerepresentadas en los trabajos informales de menor paga y sin protección social. Entonces, las mujeres trabajando muchas más horas que los hombres porque incorporan el trabajo de cuidados, sin paga, sin protección social, en una situación de mayor precariedad que los hombres, y otra vez más expuestas a los choques exógenos. Por ejemplo, en la pandemia, los primeros trabajos que se perdieron fueron los trabajos feminizados, donde hay más mujeres que hombres, porque son los trabajos más informales y los trabajos que al final no soportaron el choque de la pandemia, ¿no? Entonces, todas esas cosas contribuyen al dato final, que es las mujeres a lo largo de su ciclo de vida son más pobres que los hombres, viven en mayor precariedad que los hombres y tienen condiciones varias que lo reflejan, y sobre todo, por supuesto, las mujeres rurales e indígenas en peores condiciones todavía que el resto. Tremendo, tremendo. Esto no se construye de la noche a la mañana, Alexandra. No, tomará tiempo y eso lo sabemos y creo que es muy importante decirlo. Creo que un paso fundamental es como concebir el sistema y creo que eso está encaminado. Han anunciado varias medidas, varias cosas, incluso prioridades de mujeres jornaleras y trabajadoras de la maquila, lo cual nos parece muy bien. Hay que priorizar a los grupos históricamente discriminados. Pero hay otra cosa y es otra vez el tema del financiamiento. Claro. Si no tenemos espacio fiscal para financiar a largo plazo un sistema de cuidados, no vamos a poder ver una verdadera transición en la liberación del tiempo de las mujeres, que creo que es el indicador principal que tenemos que buscar. Muy bien. Alexandra, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Primitivo. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Óscar. Hace un par de días, Primitivo, El Economista, publicó un trabajo muy interesante que lleva por título Los 364 días que no son 8 de marzo. Y en donde pues se menciona que evidentemente este día, el 8 de marzo, pues las empresas se pintan de morado, hacen alusión a esta fecha, pero dice, el problema es qué pasa los otros 364 días, incluido el 8 de marzo, 365 en total, ¿no? Y son las cifras que ya todos conocemos, que cada año se mencionan, pero la denuncia viene en el sentido de que las cosas no cambian. 46% de las mujeres forma parte del mercado laboral y es un porcentaje que solamente ha crecido 3 puntos en la última década. Por el contrario, el porcentaje de hombres es de 75%. La brecha salarial, lo que se denuncia también cada año. La fuerza laboral femenina gana en promedio 15% menos que lo que reciben los hombres. Y ahora, en 20 años, esta relación se ha reducido únicamente 0.4% en 20 años. Y de los puestos jerárquicos, pues, ¿qué decir? A final de cuentas, apenas hay unas cuantas mujeres por una supremacía masculina. Y son cosas que a final de cuentas no cambian. Que no cambien. Es muy difícil que cambien en el corto plazo, pero por eso hay que sembrar para cosechar, ¿no? En cuanto a políticas públicas, que ese es el punto de partida. Hagamos una pausa, volvemos. Continúa con José Cárdenas Informa.